Hola, mi nombre es Ana Belén. Yo estudio en la Universidad CUR Carazo. Estudio pedagogía, educación, con mi experiencia en los estudios universitarios aquí. He aprendido, no he tenido dificultad en la comunicación, nada difícil, porque he aprendido viendo, ayudando, que me ayudan, y con los maestros bastante he aprendido, he continuado. No es nada difícil, algo fácil. En la vida he estado bien, que se puede, todos como personas somos iguales. Mi nombre es Johanna Karina Sánchez Flores. Yo estudio educación especial, tercer año. Mi nombre es Fernando. Yo estudio en la universidad, estoy estudiando educación especial, tengo el tercer año. En un futuro me gustaría enseñar a los niños con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles a que aprendan de qué forma en un futuro puedan aprender a escribir con diferentes tipos de materiales, aprender diferentes modos de hacer artesanía y vayan y les guste en un futuro. ¿Por qué? Que no tengan dificultad con la familia, la forma de comunicación, y siempre poderles ayudar a enseñar y que vean y que les guste de cómo la familia pueda y se sorprenda cómo ellos tienen sus propias ideas y puedan hacer, y una educación con discapacidad, que no en un futuro piensen que una comunicación en la familia con la mamá sea difícil para su trabajo en diferentes lugares y ciudades. No importa, la comunicación se puede. Si podemos, de igual forma, todas las personas podemos. Me gustaría en un futuro estudiar para poder enseñar ejemplos. Si necesito sentir y quiero apoyar a las personas, a los niños, por ejemplo, a los niños que son pobres, que están tristes, que siempre están ahí, yo quiero apoyarlos como intérprete, como puedan hacer, como maestros en grupo, siempre apoyar y llamar para explicarlo en un futuro, que se pueda enseñar en diferentes lugares, en diferentes barrios, buscar que no se pierdan, que necesiten siempre buscar. Y yo quiero, por ejemplo, mamá y papá saben cómo pueden aprender, que les hace falta con discapacidad, la comunicación, que no haya problemas, que todo sea una inclusión, y ver y observar y de cómo poder explicar que la comunicación no es difícil, que no tenemos dinero, no importa, pero sí siempre podemos enseñar, educar y desarrollar para en un futuro tener un amor, un corazón buena y querer siempre estar apoyando, no rechazar. No podemos rechazar a los niños, que vayan desarrollando con buen aprendizaje, que estén claros, que sean buenos, que estén bien, y todos poder desarrollar y estar bien de salud y estar muy bien y cuidarse, para que no necesiten decir no apartarlos, no explicarles, que ellos vayan aprendiendo y practiquen en un futuro y poder enseñar siempre en escuelas de educación especial con sus propias ideas. Yo en un futuro quiero en el instituto, en el INATEC, aprender lo que es construcción, pero ¿qué es difícil? ¿Qué es lo difícil? La práctica con las personas oyentes, que tengamos un intercambio de experiencia en construcción, enseñarles que todo se puede hacer, que no es difícil, que puede poco a poco ir practicando a diario, pero hacer de forma y pueda con la familia poderse apoyar, que no sea difícil, que no estén preocupados, que sí se puede hacer una construcción, una práctica y aprender, estudiar bastante y trabajar, practicar más y más. Y hacer
que la familia pueda ayudar y estén apoyados siempre con la familia, como amigos, con una comunicación, intercambiar experiencias y trabajar con buena experiencia en un futuro y hacer todo de manera normal. ¿Cómo fue tu educación primaria? Las personas intérpretes me dieron, pero fue difícil, no entendía. ¿Por qué? Porque la voz, todo el mundo hablaban y era difícil. Yo buscaba de qué manera una intérprete viniera a mí y me sorprendí para que me pudiera apoyar y tener una comunicación con la intérprete. Solo aquí en la universidad pudieron unas personas intérpretes apoyarme. El gobierno nos puso para apoyarnos y con las personas con discapacidad en la universidad, muy buena la comunicación. Si se puede, continuamos siempre. Venir y podernos comunicar igual con las personas que les gusta aprender cada día más el lenguaje de señas y el intérprete. Yo tenía una idea que en un futuro cómo iba a ser de niña, cómo iba a poder comunicar, que no había intérprete, no había nada, pero la maestra no sabía. Yo cuando estaba pequeña, ¿quién me iba a apoyar? Mi mamá, no, a poquito, mi papá igual, poquito no sabían nada, pero unas personas sordas ayudaron con una intérprete en la asociación y después yo no sabía eso. Continué cuando pequeña, llegué a la escuela especial y ahí que me quedé sorprendida. Me gustó cómo la intérprete me ayudaba a aprender, a comunicarme, a enseñar de diferentes formas, igual con cómo se necesitaba apoyar y los sordos. Ella se quedaba, que entendía, que cómo hacía, pero la mamá le faltaba mucho, no podía, no hacía, no tenía cómo. Pero sí fue más fácil aprender el lenguaje de señas, el intérprete, ayudar y apoyar siempre. Por favor, que su mamá aprendiera cómo iba a ser, que ella era sorda. Entonces, ayudarle con una intérprete, una comunicación, y así fue aprendiendo. Llegó al instituto y ella pensaba cómo iba a ser los años. No hay intérprete, la preocupada yo para poder hacer esto. Entonces, ¿cómo iba yo a hacer? Estaba preocupada de que quería la necesidad de un intérprete. Vino y ella se sorprendió que gracias a Dios pudo tener un intérprete que le ayudara, que le apoyara. Igual las maestras no sabía, pero la educación con la intérprete en lenguaje de señas sí se puede comunicar y explicarle y preguntarle. La comunicación se nos hizo más fácil con las respuestas y las señas y así entender y poder llegar. Y en la universidad ella igual tenía miedo, su mamá pensaba que cómo iba a ser en la universidad. Yo en primaria, desde pequeño, fue difícil. La maestra no sabía nada, no era intérprete, no sabía nada. Mi mamá era difícil, estaba preocupada, pero mi mamá habló con la maestra para explicarle que era difícil la lectura de labio, que yo era sordo, que no tenía prótesis, no usaba audífono. Difícil. Entonces su mamá preocupada, ¿cómo podía ser para escribir, para hablar con la voz? Poco a poco, despacio. Fue difícil, fue muy difícil. No podía. Su mamá preocupada, difícil, pero nada, no había intérprete, buscaba y no había. Fue un problema, la preocupación. ¿Cómo fue cuando entraste a secundaria, tu experiencia en el nivel que estabas, con intérprete o sin intérprete? Y en el momento que ingresaste, ¿te garantizaron algún intérprete? ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? Mi experiencia en el instituto, no, en el lugar, comencé en Jinotepe, en un colegio privado
no había intérprete. Fue difícil, no había nada, muy difícil, solo cómo iba a poner más que a jugar y nada, no entendía nada. Y seguían jugando y yo no, solo miraba los oyentes y yo solo ahí en el aula, que no nadie le apoyaba, no me ayudaban, no importa. Yo sentada, escribiendo, difícil, no podía entender, pero tal vez su mamá también igual de manera preocupada, que no buscar como otra escuela mejor donde hubiese intérprete y me pudieran apoyar. Así continué y antes no había nada de intérprete. Una dificultad, no hay personas con discapacidad y muy difícil tener que pagar un intérprete. ¿De dónde? ¿Cómo hacíamos? Difícil. Pero su mamá pensó y buscó dónde ir a Managua, ahí a llevarla a una escuela donde sí había una escuela privada, donde sí se sorprendió. Nunca le había visto y aprender nada con una voz bajita y nada de poder yo. Su mamá ya sabía de cómo hacer y nada de lenguaje de señas todavía. Y en la escuela sí se pudo, sí aprendí a comunicarme con las personas con discapacidad auditiva y antes no había nada de intercambio de experiencia, nada. Difícil. Y todo ahí, no había apoyo, no había nada. Se le olvidaban unas cosas, pero ahora sí sé que necesitaba la ayuda y poder continuar aprendiendo ya de sexto grado, de séptimo grado, y continué poco a poco con mi experiencia y ahora en la familia, en los lugares de las escuelas sí hay, muy bonito y con diferentes materiales. Mis sentimientos fueron muy bonitos al ver todo el material y no me sentí triste, ya no tenía triste, ya había un intérprete donde yo podía comunicarme con los sordos y los oyentes, todos estábamos en una educación inclusiva y sí me gustó aprender y sí me aceptaron en la escuela en las diferentes formas de cómo había materiales, dibujos, materiales y antes no. En el instituto no había nada de material más que solo para oyentes y yo no hacía absolutamente nada. Y solo miraba y no había nada que yo pudiera entender y nada que pudiera, más que jugar y jugar, nada más. Y no había ningún apoyo, siempre ella era rechazada, todo el mundo hablaba y ella sentada y nada. No podía hacer nada. Su mamá pensó una vez cambiarla y buscar otro lugar donde yo pudiera estudiar y si pudiera aprender. Y en la universidad, igual mi mamá pensó cómo yo podría ayudar. Gracias. Cuando yo llegué a séptimo grado, ya salí de sexto grado, felicitaron, fui al instituto y yo tenía como miedo, como temor, preocupada porque mi mamá decía, quiero una intérprete, ¿cómo hay? No hay intérprete, va para Araón. Y yo igual con miedo, pero mamá dice, tranquila, vamos a buscar un intérprete que pueda para que te comuniques en el colegio a ver de qué manera se puede hacer de forma privada. Pero yo me fui y yo tenía miedo de todos los oyentes y todos ahí, como la miraban ahí apartada, sola, con pena, y ahí viendo que no podía, solo sentada. ¿Cómo hacía? Ya vino una intérprete y yo me sentí mejor, gracias a Dios, feliz que ya estaba el intérprete y continuamos las clases. Pero las palabras no entendía, pero el intérprete me ayudó, me apoyó el significado de las palabras varias veces y a cómo explicarme de qué manera hacer las clases y me gustaron toda la forma de la inclusión. Me sentí muy, a la hora de los exámenes, mi miedo, cómo iba a ser con el significado de las palabras. El intérprete siempre me ayudó, me explicó. Yo ya entendía que lo podía hacer sola, por ejemplo, sentada, los oyentes nada, me explicaban, estábamos ahí sentados y yo viendo, copiando y ya. En la pizarra miraba que la intérprete estaba ahí y yo ahí, ella explicándome. Y yo me sentía más feliz, más tranquila. Después
cambié a otro instituto en tercer año, quinto año, y tranquila, otra vez, siempre con miedo, me sentía que yo quería intérprete y llamaban y mi mamá decía que yo le decía que tenía miedo, que no podía, pero otra vez buscaron, llamaron para cuando estaba ahí y ya, tenía siempre el intérprete para los sordos y gracias a Dios siempre conté con un intérprete. Los oyentes siempre me decían que querían aprender lenguaje de señas, que necesitaban. Ok, yo les decía que sí, les iba enseñando para que les gustara el lenguaje de señas igual y la forma de hablar y comunicarse con los sordos. Yo no tengo nada de voz, soy sorda. No me podían llamar, siempre hubo respeto y las personas llamándome Johanna, Johanna y yo no, sino que por favor con respeto, que necesitaba que le tocaran el hombro para poder una vez. Se burlaron y a mí me daba pena, pero no importa, la vida sigue con respeto y yo sigo continuando con el intérprete para en un futuro a la universidad. Las personas se burlaban y ella no entendía el porqué. Gracias a Dios estuvo bien. Yo estoy feliz, siempre acompañada con un intérprete y los estudiantes. En el instituto, en el aula de clase, la primera vez que fui a buscar, esperaba que en el aula, sorpresa, había un intérprete y ahí me la encontré. Después, con mi mamá, dijeron que teníamos un intérprete en el aula. Habíamos 5 sordos en el aula y más personas oyentes. Yo sentía miedo por primera vez llegar y ver que daban la bienvenida a la intérprete y siempre estaba con una sonrisa. Yo sentía miedo, pero diferente. Iba aprendiendo poco a poco el lenguaje de señas. Para mí era difícil, pero no importa. Tenía al intérprete que me apoyaba, que me ayudaba siempre, más en las cosas más difíciles. Y siempre nos dio amor, siempre nos dio cariño en el aula de clase, pero el oyente, porque las personas tienen su grupo, incluirse en el grupo, jugar fútbol, podía jugar fútbol con ellos, aprender diferentes cosas con las personas, igual con la maestra, muy buenas, me apoyaron a todos. Y con los 5 sordos éramos muy buenos amigos, muy buenos compañeros y siempre nos cuidábamos con todo normal. Y siempre el intérprete nos decía con respeto, con responsabilidad. El intérprete siempre nos ponía a practicar con voz las palabras, la práctica de palabras, si puedes sacar voz. Y practicaba y siempre tenía dificultad, pero no importaba. Ejemplo, puedo hablar, puedo sacar voz. Yo puedo decir diferentes palabras con mi voz y siempre podía hacerlo. Se me hacía pero la práctica poco a poco, ponía la mano en mi garganta para decirme las palabras, cualquier palabra en español. Ya muchos años fui y gracias a las personas, todos los alumnos, estuvimos en el aula y me sentí orgulloso de todos. Felicidades a los alumnos cuando ya salimos en la promoción y siempre trabajamos juntos en la universidad, igual los alumnos estamos apoyados. Aparte de tus estudios en la universidad, ¿tienes algún emprendimiento? Yo estoy en la universidad, me apoyo con las personas y sí, me ayudan. Necesito buscar material, trabajo con ellos en la universidad
y trabajamos en grupo, nos comunicamos, intercambiamos experiencias, nos ayudamos con diferentes tipos de materiales en la educación y continuamos aprendiendo. Yo en mi casa, ¿qué hago? Trabajo elaborando piñatas, que es diferentes materiales de piñata. Me gusta, las trabajo, las hago y las personas me las compran, mis piñatas, y se las entrego y nos comunicamos bien. Y eso recorto, pego, formo, hago diferentes manualidades con diferentes materiales, uso colores. Voy buscando, voy observando qué tipo de material diferente para hacer, ya sea en foamy, ya sea en otras cosas, para pegar. Igual utilizo papel, cualquiera que puedo hacer, todo tipo de material, todo tipo de manualidades para ayudarme a dibujar, a pegar, a ver qué puedo hacer y practicar. Son mis propias experiencias para ayudarme y yo lo trabajo solo, si se puede. Yo terminé en la universidad cuando ya no hacía nada, estudiaba, podía planchar el pelo, estaba practicando. Después pensé, no hay en la universidad, ¿cómo hago? Primero, mi mamá baja a la universidad, pero ¿de qué forma? Hay intérprete. Mi mamá se comunicaba y buscó a ver qué podía hacer en la universidad. El número y preguntar, buscar qué hacer. Primero estaba la profesora Daisy, la llamé, que ella era el intérprete y estaba feliz, que no sabía cómo hacer. No quiero ir a la universidad. Mi mamá dijo, sí se puede. Y después, para poder aprender, vine a la universidad, miré, busqué la calle, el edificio. Ay, no sé, no hay intérprete, ¿qué hago? Pues después vine y miré, mi sorpresa, ver a la profesora Daisy. Un sentimiento muy bonito, la comunicación, igual en el aula. Yo tenía pena, era solo yo, pero no importa, era solo yo. Yo muy valiente, puse atención, estaba ahí con respeto hacia todos los alumnos, me apoyaron. Me gustó. Antes no tenía trabajo que iba a hacer en San Juan del Sur, trabajé en un restaurante con experiencia, fui de mesera, aprendí ahí en el restaurante. Después, 2 años estuve trabajando, agarré experiencia, terminé, me salí y ahora estoy mejor. No es difícil, es cansado vivir largo. ¿Dónde? Cerca de Costa Rica, en el Ostional, ahí donde San Juan del Sur, en el departamento de Riva. Vivo largo, no hay dinero, ¿cómo voy a hacer? Mi mamá, mi papá y la familia me apoyan en dándome para yo poder en un futuro tener mis propias ideas y cómo necesito ver qué hago y qué me gusta hacer. Pero ahora en la Universidad de Jinotepe me queda largo, ¿qué hago? Mi mamá preocupada que cómo hacía para yo venirme sola. No, yo puedo. Me apoyan las personas, los estudiantes me acompañan siempre en el bus y están ahí conmigo. Siempre mi prima, después con la experiencia. Yo sola, gracias a Dios, pude y continué días, meses, cada vez que ponía a la universidad me sentía feliz porque ya iba y venía, hacía mis trabajos, costeaba mis pasajes y además igual me facilitó el gobierno una beca. Voy guardando, ¿por qué? Para el bus, para mi comida, para cualquier cosa que yo necesite. Y viva largo, yo sé que es difícil, pero no importa. La universidad, ¿cómo hago? Voy guardando para comprar material y mejor, con sentimiento tranquila, estoy feliz. Gracias. Yo en la universidad no tengo trabajo, es difícil. ¿Por qué? Porque no hay. Estudié en INATEC, estudiando.
En las clases era difícil, yo era muy joven. Vamos, continuemos para ver cómo, de qué manera podíamos hacer y continuar antes. En Managua, de qué manera iba a estudiar y fui a visitar todos unidos a Managua para ver de qué manera iba a estudiar, qué podía hacer. No era fácil, era cansado, muy difícil, me sentía cansado, ya era mucho, no podía. Me gustaba estudiar en un futuro, mi experiencia, qué podía hacer, qué ideas tenía. Muchas gracias a todos.